Pero el golpe final, el más cruel e insoportable, estaba aún por llegar. La tormenta de destrucción aún no había agotado su furia, mientras el tercer mensajero aún jadeaba en busca de aire, con sus palabras de fatalidad flotando en el ambiente. Llegó un cuarto, con el rostro convertido en una máscara de horror indescriptible. Era un siervo de la casa donde los hijos y las hijas de Job habían estado festejando, una celebración de la vida que estaba a punto de convertirse en un monumento a la muerte. Sus palabras atravesaron la neblina del creciente dolor de Job con la contundencia de una guillotina. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí que un gran viento vino del otro lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y están muertos, y solo yo he escapado para contártelo. Un solo acto indiscriminado de la naturaleza, ¿o no lo fue? Y todo el futuro de su linaje quedó extinguido. Sus 10 hijos, los 7 pilares de su fuerza y las 3 coronas de su deleite se habían ido. La risa que había llenado sus salones fue reemplazada por un silencio eterno y ensordecedor. La prosperidad podía reconstruirse, el ganado reemplazarse, pero sus hijos se habían ido para siempre. El acusador había desatado su golpe final, el más venenoso. Aquí, en el nadir absoluto del sufrimiento humano, donde se esperaría que cualquier hombre se quebrara, maldijera los cielos, gritara su rabia a un Dios cruel y silencioso, Job hace algo absolutamente asombroso. Se levanta, realiza los antiguos rituales de luto, sus acciones deliberadas e impregnadas de dolor. Rasga su manto, la tela de su dignidad desgarrada como su corazón. Se rapa la cabeza, la señal de su honor expuesta en su humillación. Y entonces cae al suelo, pero no cae como un montón de desesperación. Cae en un acto de adoración. Desde las profundidades de un alma devastada por un dolor inimaginable, surge una voz, no de blasfemia, sino de una fe profunda e inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En esta única y sublime declaración, Job hace añicos la cínica apuesta del acusador. Su fe no era una transacción. Su devoción no era un escudo. Era el núcleo mismo de su ser. Un ancla que se mantuvo firme incluso cuando el huracán de la tragedia destrozaba su mundo. La Escritura añade una línea de vindicación divina. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La primera prueba había terminado. Job había ganado. Pero el acusador no es derrotado tan fácilmente. La corte celestial se reúne de nuevo. Los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos viene de nuevo el adversario. El Señor repite su elogio, esta vez con un peso aún mayor. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía retiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? El acusador, acorralado pero sin arrepentirse, redobla la apuesta. Descarta la pérdida de propiedades e incluso de hijos como algo externo. Argumenta que la verdadera prueba reside en la propia carne de un hombre. Piel por piel, se burla. Un proverbio cínico que sugiere que un hombre renunciará a cualquiera y a cualquier cosa mientras él mismo no sea tocado. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. La apuesta se eleva a su nivel más íntimo y agonizante. Y una vez más, Dios permite la prueba, confiado en su siervo,
pero trazando un límite final. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. La aflicción que sigue es insidiosa y absoluta. Job es golpeado con llagas dolorosas, forúnculos repugnantes que brotan desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. No es una herida noble de batalla ni una enfermedad limpia y rápida. Es una aflicción humillante y total que convierte su cuerpo en un paisaje de tormento. Es un paria, un marginado. Abandona lo que queda de su hogar y ocupa su lugar entre las cenizas, el vertedero de basura de la antigua ciudad, un lugar para los impuros y los olvidados. Allí se sienta, un titán de la rectitud humillado, raspando el pus que supura de su cuerpo con un trozo de cerámica rota. Sus únicos compañeros los perros callejeros y el polvo sofocante. Es en este lugar de degradación absoluta donde se enfrenta a un nuevo atormentador, uno nacido no del cielo ni del infierno, sino del amor compartido y la pérdida compartida. Su propia esposa, al ver su miseria, con su propio corazón destrozado por el dolor y su fe erosionada por el sufrimiento, ella clama con angustia: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es una súplica por la liberación, por el fin de un sufrimiento que se ha vuelto sin sentido para ella. Pero Job, incluso desde las profundidades de su agonía física, la reprende con gentileza, pero con firmeza. Hablas como hablaría una de las mujeres necias. Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos la adversidad. Incluso ahora, su marco teológico se mantiene. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es entonces cuando tres figuras emergen del horizonte, atraídas por la noticia de la calamidad de Job. Son sus amigos: Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el naamatita. No son conocidos casuales. Son hombres de sabiduría y estatura, y su viaje hacia él es un acto de lealtad. Pero cuando lo ven desde la distancia, está tan transformado por el sufrimiento que ni siquiera lo reconocen. La visión de su amigo, antes grandioso, ahora una ruina desfigurada sobre las cenizas, los destroza. Alzan sus voces y lloran a gritos, rasgan sus mantos y esparcen polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Luego, realizan el único acto más compasivo de todo el libro. Se sientan con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, y nadie le dice una palabra, porque ven que su dolor es muy grande. En este silencio profundo y compartido, ofrecen el ministerio de la presencia, el único consuelo que posiblemente se puede dar ante un dolor tan monumental. Pero el silencio, como una presa bajo presión, no puede contenerse para siempre. Al 7º día, Job lo rompe, abre la boca, pero no para maldecir a Dios. Maldice el día en que nació. Perezca el día en que yo nací, se lamenta, un torrente de desesperación poética brotando de su alma. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Esto no es blasfemia, es angustia cruda y sin filtros. Es el grito de un hombre que ha perdido todo marco de referencia para su sufrimiento y desea solo la paz de la no existencia. Este lamento abre las compuertas a uno de los debates teológicos más largos y profundos jamás registrados. Sus amigos, sacudidos de su silencio compasivo, se sienten obligados a dar una respuesta. Uno por uno hablan, y sus discursos, aunque elocuentes y bien intencionados, son como sal vertida en sus heridas abiertas. Su argumento colectivo se basa en un fundamento rígido e implacable: la doctrina de la retribución. Dios es justo, argumentan, por lo tanto, los justos prosperan y los malvados sufren. Dado que Job está sufriendo inmensamente, debe haber cometido algún gran pecado oculto. Elifaz
argumenta desde su propia visión mística, sugiriendo gentilmente que Job debe haber errado. Bildad apela a la sabiduría de la tradición, afirmando que Dios no pervierte la justicia. Zofar es el más directo y dogmático, insistiendo en que el castigo de Job es en realidad menor de lo que merecen sus pecados. Su solución es simple: arrepiéntete de tu pecado oculto y Dios te restaurará. Job se encuentra atrapado en una pesadilla. Es atormentado físicamente por un Dios silencioso y ahora es torturado psicológicamente por sus amigos acusadores. Se convierte en un Ismael espiritual, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Defiende su integridad con pasión, ferocidad y elocuencia. Soy inocente, insiste. No afirma ser impecable, pero sabe en lo más profundo de su ser que no ha hecho nada para merecer este nivel de castigo catastrófico. Sus discursos se convierten en un torbellino de emociones. Clama contra la injusticia de su situación. Cuestiona la naturaleza misma del gobierno de Dios sobre el universo y expresa un anhelo profundo y desesperado de una audiencia con el Todopoderoso. Desea un mediador, un árbitro que pueda interponerse entre él y Dios para defender su caso, porque él no es un hombre como yo para que le responda, clama Job. Ni hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Está completamente solo, luchando una guerra en dos frentes, contra la teología defectuosa de sus amigos y el aterrador silencio de su Dios. Después de que concluyen los ciclos de discursos, interviene una voz nueva y más joven, Eliú, quien afirma tener la verdadera sabiduría. Sin embargo, sus largos y airados discursos en gran medida reformulan los mismos argumentos, defendiendo la justicia de Dios y reprendiendo a Job por sus afirmaciones de inocencia. Justo cuando el debate humano se ha agotado, cuando todas las palabras han fallado y todos los argumentos han resultado huecos, llega la respuesta. No viene en un silogismo o en una fórmula teológica pulcra. Viene en un torbellino. Desde el corazón de la tormenta, Dios finalmente habla. Pero no le ofrece a Job una explicación. No revela la apuesta celestial. No aborda la doctrina de la retribución. En cambio, somete a Job a juicio. Con un torrente de preguntas majestuosas e incontestables, Dios desafía el fundamento mismo del derecho de Job a exigir respuestas. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Truena la voz. Ahora cíñete como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Lo que sigue es un recorrido impresionante por la creación, un monólogo divino diseñado no para explicar el sufrimiento, sino para revelar el abismo infinito entre la sabiduría del Creador y la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. Dios guía a Job a través de los misterios del cosmos, el encierro del mar tras sus puertas, los depósitos de la nieve y el granizo, el lazo de las Pléyades. Pasa de la cosmología al reino animal, señalando la cabra montés, el indomable asno salvaje, el majestuoso pero necio avestruz y el caballo de guerra que se ríe del miedo. Finalmente, Dios presenta dos criaturas magníficas y aterradoras: Behemoth, cuyos huesos son como vigas de bronce, y Leviatán, el monstruo del caos de las profundidades, a quien ningún hombre puede domar. El mensaje es abrumador. Si no puedes entender el funcionamiento de mi creación, Job, ¿cómo puedes presumir de entender el cálculo moral de su creador? Enfrentado a esta revelación de poder infinito y sabiduría inescrutable, Job queda completamente destrozado y completamente rehecho. Su caso legal contra Dios se evapora. Su necesidad de una explicación se disuelve.
Todos sus argumentos, todas sus afirmaciones de rectitud, se convierten en polvo ante este encuentro directo con lo divino. Su respuesta es uno de los puntos culminantes de toda la literatura espiritual. No es una confesión del pecado secreto que sus amigos imaginaron. Es un arrepentimiento de su perspectiva limitada. Una rendición de su necesidad de entender. Sé que todo lo puedes y que no hay propósito tuyo que pueda ser frustrado. Susurra con asombro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ha pasado de una fe de segunda mano, una religión de proposiciones y doctrinas, a un encuentro de primera mano con el Dios vivo. No obtuvo su respuesta, pero obtuvo a Dios, que era lo que su alma había estado clamando todo el tiempo. La historia concluye con un giro sorprendente. Dios reprende a los tres amigos. Mi ira se encendió contra ti, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. En sus intentos de defender a Dios con fórmulas pulcras, lo habían tergiversado, mientras que Job, en su lucha cruda, honesta e incluso airada, había hablado con la verdad desde el corazón. A Job se le instruye entonces que ore por sus amigos, convirtiéndose en su sacerdote y mediador. Y entonces el Señor restaura las pérdidas de Job. El epílogo es una imagen de gracia profunda. Recibe el doble de la riqueza que tenía antes. Su salud es restaurada. Y se le da una nueva familia, 7 hijos y 3 hijas, de quienes se decía que eran las mujeres más hermosas de toda la tierra. Job vive otros 140 años, lo suficiente para ver 4 generaciones de sus descendientes, y muere, anciano y lleno de días. Y así volvemos a la pregunta profunda nacida en el polvo y las cenizas de Uz. Cuando la rectitud es recompensada con la ruina y la devoción con la desesperación, ¿cuál es el verdadero valor de la fe? El libro de Job ofrece una respuesta que es tan inquietante como hermosa. El verdadero valor de la fe no es ser una moneda para comprar una vida libre de dolor. No es una póliza de seguro contra la tragedia. Su valor no es transaccional en absoluto. La historia revela que el propósito último de la fe no es obtener respuestas de Dios, sino obtener a Dios mismo. Es la confianza inquebrantable en el carácter y la soberanía de un Creador, cuyos motivos y métodos a menudo están velados en un misterio aterrador. La recompensa final de Job no fueron sus nuevos hijos ni sus rebaños duplicados. Fue la visión de Dios desde el torbellino. El verdadero valor de la fe es la convicción de que incluso cuando estamos sentados en las cenizas, despojados de todo lo que amamos, el Dios que manda a Leviatán y pone las estrellas en su curso, está presente, es soberano y es digno de nuestra confianza, no porque entendamos su plan, sino simplemente por quién es Él.